Viste, profe, estaba hablando que yo no tenía cara de buenos amigos. Sí, Ujú. así escuchó que usted ya lo que yo decía. Estaba hablando peste de mí. No, Yo, yo no estaba diciendo que usted tiene cara de pocos amigos y que está pero yo me imagino que es por la charla. Bien, y entonces ahora que se acostó Brian, ¿por qué está virado ahora Brian? No, ahora sí. Bien, Es que tenía el celular cargando. seguimos entonces, comparto, sigo compartiendo con ustedes. Y dónde andamos para ver. Aquí. Ok, ¿ven la presentación, Zarzavilla? ¿Sí? ¿Sí saben? Ok, entonces lo que hicimos fue comenzar a hacer algunos informes que forman parte de un documento que se llama Estado Financiero. ¿Y qué habíamos dicho del Estado Financiero, Zarzavilla? ¿Qué era el Estado Financiero? Ok, los estados financieros son los que te aportan como lo que tienes, qué es lo tuyo, qué debes y cuál es como tu inversión. O sea, es lo que me muestra la situación financiera y económica de una persona o una empresa, ¿verdad? Es como la radiografía de cómo anda la organización. Bien. Sin embargo, oiga, y entonces me dijo 15 minutos esta muchacha, no ha llegado a la casa, está cenando. Veamos. Luego que hicimos esto, comenzamos, y sígame Brian, comenzamos a hacer la clasificación y ubicar cada cuenta en el respectivo informe que le compete, ¿verdad? Y entonces comenzamos a elaborar un estado de situación financiera donde decíamos, ok, vamos a hacerlo de presentación horizontal. Y explicábamos que siempre tengo que tener 4 líneas en el encabezado, que es el nombre de la empresa, el nombre del informe, la fecha en que se está haciendo el informe y la moneda en que se está expresando dicho informe. Esta era la convencional y habíamos hablado de la clásica ecuación contable, activo igual a pasivo más capital. Ya lo habíamos visto, ¿sí o no, Agrellani? Sí. A ver, Noemí, póngase mi pila, que la estoy esperando hace rato. Ya llegué, porque ya. Venga, pues dígame su noticia y sus 2 palabras, pero rapidito. Ok, mi primera noticia es la siguiente. Banco Nacional presupuesta desembolso de 54.6 millones a productores de Veraguas. Tras el primer encuentro agropecuario de la temporada, el Banco Nacional Panamá informó que tiene presupuestado desembolsar 54.6 millones para apoyar a los productores agropecuarios de Veraguas. Por otra parte, de acuerdo a los informes preliminares del cierre 2022, el banco desembolsó 25.2 millones en préstamos agropecuarios a productores de la provincia de Veraguas, mostrando un incremento del 6.9 en comparación con el mismo periodo de 2021. ¿Ok? Ok. La Pues palabra, aquí vemos, ajá, la palabra es, eh, bueno, es que una parte puse, tengo disciplinas financieras que está abajo de lo que pues iba a indicar. Disciplinas financieras significa sostener y mantener la continuidad en el manejo de tu dinero, es, es, es alcanzar logros financieros mientras cumples con los compromisos a corto, mediano y largo plazo. Y mi otra noticia es la siguiente. Las operaciones financieras de Correo Cash crecieron un 30% en el 2022. Correo Cash es el servicio de compañía logística que permite realizar operaciones financieras básicas. Registró 134.198 operaciones de ingresos y retiro de efectivo durante el 2022, cerca de un 30% más en el año anterior. Ahorita mismo donde donde se envían los correos y eso, las casas de correo, pues ya ingresan este tipo de operaciones para retirar y enviar y depositar dinero en efectivo. Y mi otra palabra es presupuesto y sería cálculo anticipado de costes de una obra o un servicio. ok, perfecto. Bien, entonces, seguimos acá. Decíamos que luego que yo les di las cuentas en desorden, ustedes las fueron ubicando en los diferentes reportes, ¿verdad? En el estado de situación lo presentamos así. Luego yo les expliqué
que era súper importante en esta materia, que ustedes no me lo presentaran así, sino que ojo con la palabra, que lo sensibilizaron. ¿Qué significa sensibilizar el informe de estado de situación financiera? Clasificar las cuentas en el orden de relevancia, agrupándolas en activos corrientes, activos no corrientes, otros activos, pasivo corriente, pasivo no corriente, otros pasivos. ¿Qué significa activo corriente? Aquellos que se pueden convertir rápidamente en efectivo. Entonces, usualmente en menos de un año. Pasivos no corrientes son aquellos que demoran más de un año en convertirse en efectivo. Por ejemplo, el terreno, la maquinaria, vender, qué sé yo, carro, no es que yo lo haga de hoy para hoy. Vender un terreno me va a tomar tiempo. Entonces son activos no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellas deudas que yo tengo que pagar a corto plazo. Y para otro corto plazo, en este caso, es un año. Los pasivos no corrientes son los que se pagan en largo plazo, más de un año. Otros pasivos, aquellos que no caen dentro de las dos primeras clasificaciones. El capital no tiene sensibilización, pero siempre empieza con capital social, luego las utilidades que no se han distribuido, luego la pérdida o ganancia. Y si hay reserva legal, también se pone en la parte de capital. Ojo, lo hicieron así. Después vimos que es necesario a partir de hoy que ustedes me lo presenten de esta manera. Inclusive para el parcial tiene que ser de esta manera. Bien. Luego, dentro de las cuentas que le había dado, también teníamos que sacar el otro informe que se llama estado de resultados. Y en el estado de resultados yo tenía que encontrar las cuentas que se conoce como cuentas temporales o cuentas nominales, las que cierran, ¿verdad? Que son las cuentas de ingresos y gastos. Llevarlas entonces a un documento que se llama estado de resultados y le coloco las mismas 4 líneas que tenía en el estado de situación financiera. Yo les pregunté la semana pasada, Humberto, ¿se acuerda? ¿Qué información viaja del estado de resultados hacia el estado de situación financiera? A ver, Agrillani, pregúntale a Humberto. Ah, ¿qué situación viaja del estado de situación al estado financiero? ¿Qué ¿Cómo la cosa? situación, no, qué información Ah, viaja qué información. del estado de situación financiera al estado de resultados, Humberto? O situación, todo resultado. Se me olvidó. No, La pues utilidad. la utilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé, ¿por qué no se calculaba impuesto sobre la renta, Noemí? ¿Cómo? ¿Por qué en el estado de resultados no calculamos impuestos sobre la renta? Eh, porque no tiene, o sea, está en cero. No, ¿por qué? Porque tiene pérdida. Porque la empresa hasta aquí, Ok. ojo, antes de calcular el impuesto, decía utilidad antes del impuesto sobre la renta, pérdida, 240.000. Entonces, si usted está perdiendo, no tiene sentido que le pague impuesto al Estado. ¿Sí que le va a pagar si está perdiendo? ¿Estamos claros ahí? Bien. Entonces, si yo le preguntara ahorita, ok, muchachos, entonces numérenme desde, comenzando esa Zarzavilla hacia abajo, ¿cuáles son los beneficios que se tienen entonces con sensibilizar el estado financiero? ¿Qué gano yo con eso? Rapidito. A ver, Zarzavilla, Puedo saber a detalle qué es lo que tengo y qué puedo hacer con ello. o sea, veo más fácilmente lo que tengo y qué puedo hacer. A ver, Brian. Si me dice, pro, estoy como que enredado, tranquilo, la cosa es que vaya aprendiendo. Cuando hablamos de sensibilizar, estamos hablando de esto, Brian. ¿Se acuerda que aquí estaba sin sensibilizar y aquí incluimos la línea que dice corriente, no corriente, corriente, no corriente? ¿Sí? Entonces, ¿qué gana usted como analista financiero, como financista con hacerlo de esa manera? Ya Zarzavía dice, yo gano tener más claridad, visualizo más rápidamente lo que tengo. A ver, ¿qué más? Ni idea. Puedo tener más claridad al momento de ver los resultados. Puede tener un poco más de luz y saber qué decisiones pudiera tomar en función de la agrupación, ¿verdad? Porque, ojo, cuando yo agrupo activo corriente y lo comparo con el pasivo corriente, lo que estoy diciendo es que si yo tengo
la suficiente liquidez o capacidad monetaria para poder pagar mi deuda en el mismo plazo, a 1 año y 1 año. Entonces, si yo no lo sensibilizo y lo hago así como un solo bloque, así acá, me cuesta. No es que no lo pueda hacer, pero lo tendría que hacer mentalmente. A ver, Méndez, ¿qué otro beneficio obtengo? Profesor, eso me ayuda en qué debo mejorar y en qué debo maximizar y minimizar, ¿no? Claro, porque yo, fíjense, visualmente ya yo estoy viendo dónde están mis fortalezas y dónde están mis debilidades. Bien. Ojo, hasta aquí estamos claritos, Memit, Brian. ¿Sí? Bien. Yo creo que les voy a compartir a ustedes que estadísticamente se ha demostrado, y por eso que a mí me interesa que ustedes le metan ánimo a las prácticas, que la mayoría de las empresas no cierran por falta de recursos, porque no cuentan con dinero. Quiebran por la mala utilización, por no saber utilizar de la forma más eficiente ese recurso que Dios le ha dado la dicha de tener. Entonces mucha gente dice, ah, fracasé porque el mercado está duro, porque que había mucha competencia. Las estadísticas dicen que no, sino es porque pedían prestado cuando no debían pedir prestado. Vendían productos que no deberían vender, tenían inventarios que no deberían tener. Sus cuentas por cobrar las demoraban mucho para ser efectivo. Y eso lo voy a ir viendo en función de mis análisis financieros. Ojo, entonces por eso es importante a todos ustedes que tienen empresas personales, que son familiares, que le vayan metiendo ánimo y que comiencen a practicar lo que estamos viendo aquí en su propio negocio y le va a ayudar. De repente ustedes mismos se van a sorprender. Bien, la realidad de la finanza. Inicialmente yo les comentaba que se decía o se asociaba la finanza con la economía, pero la economía, yo les dije que estudia es cómo se utilizan los recursos con que se tienen, porque son escasos, ¿verdad? Van a fracasar, van a terminar. Ah, entonces, en función de eso, me regalan un minuto. Un minuto. Ok, disculpen, joven. Entonces, andábamos por cómo se entendía inicialmente la finanza. Estamos hablando de unas 4 o 5 décadas atrás, ¿verdad? ¿Cuál era la conceptualización de la ciencia de la finanza? Hoy por hoy ya estamos viendo que es un arte, es una ciencia especializada. Y fíjense que para mí, yo soy financista y a mí me enorgullece y me siento pechón cuando en mi espalda está de que yo pueda ver y ayudar a alguien que maximice los recursos. Por ejemplo, voy a hacer un caso. Noemí, usted va a ser la asesora financiera de Brian. Ojo, sígame rapidito. Brian vive en Juan Díaz. No sé dónde vive, estoy inventando, ¿verdad? Y él se le ocurrió hacer un emprendimiento. Él está vendiendo duros. ¿Sabe lo que es duro, Noemí? Sí. A 25 centavos el vaso. ¿Sí? Un vasito Ujú. de, qué sé yo, 6 onzas.
¿Se ubica en el tamaño más o menos? Sí. Sí, ¿cómo así? Ajá, ok. Entonces lo está vendiendo a 25 centavos. Él en promedio está vendiendo por día 30 duros. ¿Ya? Ujú. Ok. 30 duros a 25 centavos. A ver, hagamos esto de una vez. 30 duros a 25 centavos. Vayan haciéndolo conmigo. 30 por punto 25. O sea, son 7.50 por día. Vamos. Ajá. ¿Sí? Entonces, en 7 días, por 7 días, son 52.50. ¿Ya? Ujú. A ver, si él quisiera maximizar ese emprendimiento, ese negocito que tiene, ¿qué preguntas usted le haría primero para hacerse? Es como usted, hágase la cuenta que es como el doctor. El doctor no manda, no le, usted se sentó y no le mandó medicina de una vez, ¿verdad? Él comienza a Ujú. preguntarle algunas cositas. Vamos, ¿qué le preguntaría? Rapidito, Noemí. Para que él quiere maximizar, crecer su negocio. No, o sea, él le dijo que él quiere, o sea, él quiere ganar más plata y él está ahí, él Ok. poco y se Lo primero que lo primero que yo le preguntaría a él que me diera el listado de todos los gastos que él tiene pero de todos los gastos que él tiene, de él personales o relacionados con el negocio. o relacionados con el negocio. Ok, ¿qué más? Aparte de eso, ¿qué más le podía, o sea, y indagarlo, eh, a ver, si se puede, pues no sé, a producir más, eh, poder recopilar un capital para poder inyectar y pues poder maximizar un poco más el negocio. Ok, Méndez, ¿qué le preguntaría? Rapidito. Profesor, yo le preguntaría que dónde compra los materiales para hacer los duros. Ok, los insumos, ¿dónde los Los saca? insumos, sí, ¿Y, exacto. y por qué quiere saber eso? Porque si, por ejemplo, lo compra en el Rives Mío o en el 99, obviamente los suplementos son más caros si lo compra en Merca, Panamá o en otros lugares, pues. Y va a salir menos el costo y se va a poder ganar más, pues. Va a maximizar. Fíjense que ella está aplicando finanzas, minimizar costos para maximizar rentabilidad. Otra cosa que usted le puede preguntar, bueno, ¿cuál es tu nicho de mercado? Vendes 30, pero hay capacidad para vender 50. Él va a decir, sí, lo que pasa es que no tengo un congelador tan grande. Entonces ya comienza usted a decirle, bueno, pero vamos, entonces tenemos que hacer una inversión. Y usted comienza a asesorarlo, ¿verdad? Pero tiene que tener un diagnóstico. Y usted, y es difícil, si usted le pregunta a Brian, tú preséntame tu estado financiero, Brian le va a decir, ¿y esa mermelada dónde la venden? Porque es difícil que una persona que tenga este tipo de negocio lleve contabilidad de esta manera, contabilidad formal. Entonces, ahí donde estriba la gran diferencia entre el que surge y el que fracasa. Y se aplica la finanza para todo tipo de negocio. Chiquito, mediano, el que parece el más tonto. Lo principal es tener los registros y eso me va a evidenciar si vale la pena. Porque, por ejemplo, si nosotros sacamos 52.50, ojo, 52.50 por semana, yo lo voy a hacer 52.50 por semana por 4, serían 210 que él gana en el mes. Miren, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que el recibo de luz a Brian está llegando por $240. ¿Tiene sentido el negocio, Zarzavilla? Para nada. Ah, pero si usted indagando, le averigua que es que en el medidor ahí están toda la luz y los aire acondicionados de toda la casa y entonces ahora porque él tiene la venta de duro le están clavando que él pague toda la luz. ¿Qué usted le va a decir? Hágale sugerencia. A ver, rapidito. Humberto, Yo ¿qué fue que le... dice? Ah, es No, Humberto. no, Adrián, escríbale a Humberto, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Si no lo veo, no está en la clase, que no está en la pantalla, no existe. A ver, dígame rapidito, Zarzavilla. Profe, Eh, pero si yo si le yo me veo aquí, ¿A dónde está? Nadie lo ve. ¿Quién lo ve aquí? Dice Humberto, yo no sé dónde está metido. Yo nada más Es veo. que tiene que poner la flechita hacia abajo.
Ah, pero es que yo nada más veo una mancha negra. Él se va para el lomo oscuro. Pues ahí no hay ni un poste de luz, oiga. ¿Por dónde se baja un poste de luz? Vea, entonces usted le va a decir, ¿quién era que estaba haciendo uso de la palabra? ¿Sabe qué Yo, le va a decir? que se independizara, tipo, poner sus cuentas aparte. O O sea, sea, manda a pedir un medidor para donde tú ajá. conectes allá solamente tu congelador y tu refrigeradora, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que hace el asesor financiero. Bien, veamos, muchachos. Usted aquí, Adriani es la que me va a decir, Adriani, tengo una práctica nueva, va a ser un poco larguita, la podemos hacer en dos partes. ¿Usted quiere que empecemos la práctica o preferiblemente usted dice, pero déjeme salir de mi charla y así yo me concentro full time con todos mis compañeros y usted en hacer la práctica? Sí, me parece mejor. Mejor, entonces le voy a pasar el hospedador para que usted entonces haga la presentación. Espérese. Mire usted, ya respiró profundo. Hacer anfitrión. Ahí está. Ya se la pasé, Gabriel. Pongamos atención porque este material viene en el parcial. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Ah, tiene el micrófono apagado. Compañera tiene micrófono apagado. Sí, estaba dando unas instrucciones acá en mi casa. Ah, o sea, estaba diciendo a los demás, no entren, el perro sácalo de aquí, que no ladre, no. Ok, Adrián, usted cuando acaba, usted coge Ujú. a tres compañeros de aquí de la clase y le hace preguntas, además de la que yo le voy a hacer. Ujú. Dele. Ok, bien. Muy buenas noches, profesor, compañeros todos. Mi nombre es Carol Adriani y en la tarde de hoy tengo el placer de hablarles acerca de la importancia de las finanzas. Ese es el tema que me ha tocado. Ok, muy bien. Eh, Como introducción, pues vamos a hablar un poquito de lo que es en sí las finanzas para ya entrar en materia, lo que es la importancia de las mismas en sí. Y pues básicamente la finanza, que Pedro lo ha estado diciendo durante estos días, pues es la ciencia que estudia el manejo de la buena administración del dinero, de los ingresos que recibimos, ¿verdad? Ya sea a nivel personal, familiar, de empresa o a nivel público o de manera internacional, y pues abaratar los costos y esto poder obtener la mayor rentabilidad posible. Vamos a estar hablando también de la importancia, pero más que la importancia, yo pienso que es el buen manejo de las finanzas en sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el dinero es importante, pero si se tiene dinero y el mismo no se sabe manejar bien, pues ahí entonces pues no estaríamos sacándole provecho al flujo de dinero como tal. Entonces, dicho esto, profesor, yo decidí que como la importancia de las finanzas en sí es algo muy generalizado y yo no iba a poder desarrollar mucho solamente enfocándome en la importancia per se como tal de las finanzas, yo decidí que para poder tener una mayor comprensión de la magnitud de la importancia de las mismas,
era bueno abarcar la importancia de las finanzas de micro a macroeconómicamente, es decir, desde las finanzas personales, individuales, finanzas empresariales o corporativas, finanzas públicas y finanzas internacionales. Entonces, yo voy a estar desglosando todas estas finanzas para que podamos comprender bien la importancia de este tema, ¿no? Ok, como bien lo mencioné, pues las finanzas son una rama de la economía que estudia la gestión del dinero y capital de cualquier agente económico, Estado, empresa, familia o persona individual, la cual analiza los riesgos que conlleva el intercambio de dichos recursos financieros entre estas entidades económicas. Y de ahí su vital importancia, ya que como objetivo principal está el lograr una correcta administración del dinero y capital para lograr un buen control de los recursos y así poder alcanzar las metas propuestas a nivel estatal, empresarial, familiar o individual. Bien, eh, a nivel micro empezando, están lo que son las finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales y qué cubren? Las finanzas personales, pues, son las que obviamente nos ayudan a subsistir individualmente como seres humanos. Ellas cubren lo que son nuestras necesidades básicas, hogar, comida, ropa, gastos personales que nosotros vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que si se nos presenta alguna necesidad específica, ya sea que tengamos alguna condición de salud y que obviamente esto conlleva un gasto y amerite pues tener una buena administración del dinero. ¿Cuál es su importancia? Esto es muy importante que prestemos atención a esto. ¿Por qué es importante esto, las finanzas personales? Es importante porque nos ayuda a ser independientes. Si bien es cierto, cuando nosotros nacemos eh, usualmente dentro del seno de una familia y conforme vamos creciendo, la idea es que nosotros nos vayamos independizando como personas, que cada vez dependamos menos, en este caso, de nuestros padres o de nuestros tutores. Entonces, es importante porque una vez que nosotros empezamos a saber manejar las finanzas personales, nos vamos haciendo cada vez más independientes y menos dependientes de las personas que en su momento pues nos empezaron a criar, ¿no? Esto también nos ayuda a desenvolvernos en la sociedad. A medida que nosotros vamos aprendiendo a administrar nuestro dinero, vamos a empezar a ir interactuando con más personas, se nos va a ir quitando la pena de poder hacer transacciones, ya sea con el mini super dentro de la barriada, posteriormente vamos a ir a los centros comerciales y así sucesivamente. También esto va a desarrollar nuestro criterio y nuestra toma de decisiones. A medida que nosotros vamos creciendo y teniendo más transacciones, am, vamos a poder desarrollar el criterio de qué es bueno, qué es malo, qué me conviene, si es el momento preciso, si no es el momento preciso, si me lo gasto, si no me lo gasto, si guardo el dinero, etcétera. También esto nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas personales y profesionales. ¿Qué quiero yo lograr? Si quiero estudiar, qué me quiero comprar, qué quiero ser yo el día de mañana como profesional, si quiero invertir en un curso, si quiero estudiar en la universidad, si quiero hacer una maestría, etcétera. Esto también me va a ayudar, obviamente, a tener un historial crediticio. Eso es muy, muy importante. Y como último punto puse desarrollar bondad. ¿Por qué desarrollar bondad? Porque en la medida que yo em, desarrolle una estabilidad económica, así también, si yo deseo y quiero, pues voy a poder ayudar a otros. Pero ya eso es obviamente opcional de cada uno, pero si yo no tengo pues recursos económicos, obviamente se me va a hacer difícil poder ayudar a otra persona y yo esto puedo pues con una alcancía ayudar a la Teletón, qué sé yo, o alguien que está haciendo una recolecta para X cosas, y yo si manejo dinero, pues voy a poder desarrollar bondad en algún momento de nuestra vida. Bien, em, he colocado también estrategias para tener unas finanzas personales efectivas. Esto es algo que tenemos que considerar. Y entre estas está el ahorro personal. Entre más chiquito uno empieza
desarrollar el hábito de ahorrar es muchísimo mejor. Plan de retiro, porque esto es algo que hoy en día, ahora es que se está viendo más que las personas lo están tomando en cuenta, y más la situación de Panamá, que estamos a punto de perder el, la caja de seguro social, y los jóvenes como nosotros no, posiblemente, no sé, Dios quiera, no vamos a tener la posibilidad de contar con una jubilación. Entonces, desde ya debemos ir pensando en un plan de retiro que tiene ahorro y tiene también seguro de vida, porque obviamente cuando nos jubilamos, pues no vamos a ganar lo mismo que cuando estamos en nuestra edad productiva, y debemos ir pensando en eso para que cuando nos jubilemos, pues no disminuyamos la calidad de vida que hemos tenido durante toda nuestra vida laboral. Otra estrategia para tener finanzas personales efectivas puede ser un préstamo personal, porque nos ayuda a conseguir puntualmente cosas que queremos durante nuestra vida. Y finalmente están lo que son las inversiones, que ya ahí sí se necesita mucho más asesoramiento por parte de un experto para esto, ir viendo las diferentes productos que nos ofrece el mercado, y poder así tener un rendimiento y sacarle mayor rentabilidad de la eh, fluidez económica que nosotros tengamos, ¿verdad? Bien, como siguiente punto tengo aquí la finanza empresarial o corporativa. La finanza empresarial o corporativa hace referencia a un área que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades afines financieras dentro de una compañía. Actividades como la adquisición, utilización de fondos, la inversión de capital, etcétera. ¿Cuál es su importancia? Eh, Básicamente, esto es muy importante, ya que si la empresa tiene una buena administración financiera, pues obviamente le va a poder sacar la mayor ventaja a sus recursos, y obviamente poder tener una mayor productividad. eh, y entre las cosas que podemos mencionar, que nos puede dar una buena administración de las finanzas empresariales, es una orientación financiera clara y concisa, pueda ayudar a invertir una cantidad adecuada de fondos, aumenta la eficacia de la organización, reduce los costos financieros, ayuda a la empresa a tomar decisiones financieras más efectivas, y aumenta la riqueza de los accionistas. Si administramos los recursos bien de la empresa, ella nos va a poder, vamos a poder obtener todas estas ventajas que yo he mencionado aquí. A ver, una consulta, no me la cambie, Agrillani, póngame la anterior. Ajá. Ok, como usted habla de que a través de la finanza dentro del ámbito empresarial o corporativo, yo puedo lograr reducir los costos financieros. ¿A qué se refiere con eso? Eh, los costos financieros, ok. em, o sea, en todo lo que la empresa invierta dinero, o no tanto que invierta, sino que los costos más bien son los gastos que tiene la empresa. Por ejemplo, la planilla, la materia prima, los activos que tiene la empresa. Entonces, si yo tengo un financista que me analiza cuáles son mis costos, yo puedo de repente determinar que los salarios que yo tengo en la empresa son muy altos, o que tengo demasiado personal con salarios altísimos. Entonces, por ahí se me está yendo una fuga de dinero. O puede ser que la materia prima que yo utilizo para construir mi producto final es muy caro, ¿no? Entonces, si yo hago un buen análisis de eso, yo voy a poder determinar en qué exactamente es el mayor costo o gasto que mi empresa está teniendo, y así yo voy a tener que buscar la manera de abaratar esos costos, ya sea que reduzca el personal, o que vea opciones de otros proveedores, de otros países, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ok, Oriani, lo que me ha dicho es correcto, pero mi pregunta concreta es, cuando usted habla aquí de costo financiero,
¿A qué se refiere o va ligado con qué? ¿Qué origina un costo financiero en una empresa? ¿De dónde surge ese costo financiero? ¿De dónde surge este costo financiero? Ah, Bueno, eh, de las operaciones como tal de la empresa. no, no. ¿De dónde surge? ¿Por qué se da un costo financiero? Porque la empresa que hizo, Eh, a ver, no, Noemí, ¿de dónde surge el costo financiero, Noemí? De la adquisición de algún producto o No, algo que la empresa haya comprado, tiene un No, costo, ¿no? de la adquisición de los préstamos. de los préstamos, Correcto. ¿verdad? Préstamo. Siempre que hablen de costo financiero, el papá o el que lo origina es un préstamo, una obligación, una deuda. Los otros son los otros costos operativos, los costos administrativos, los costos de ventas, ¿verdad? Pero usted me pone aquí reducir los costos financieros y me parece interesante porque la finanza apunta mucho porque el mayor costo son los intereses que se pagan por la deuda que se contrae para poder hacer el negocio. Entonces, ahí es donde escribe la habilidad y agilidad del financista. Bien, seguimos, Adrián. sí, exacto. Ahí tendríamos que ver esto, el nivel de apalancamiento de la empresa y cuánto es ese costo por, por la empresa estar apalancada, ¿no? Claro, Ok, bien, finanzas públicas. Las finanzas públicas es la ciencia que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público, cómo tiene los recursos a través de los impuestos, que recauda de las personas que viven en X país, estudia la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad. Estas se ejercen a través de las políticas fiscales del Estado y en ellas se indican qué impuestos existen, quiénes deben de pagarlos, por qué montos ascienden, entre otros detalles. Y también se hace una definición de cómo se distribuirá el presupuesto con el que se dispone. Importancia. Bien, obviamente las finanzas públicas son muy importantes porque de las decisiones que el gobierno tome en torno a estas, asimismo los ciudadanos de X país podrán tener una buena, baja o media calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pues em, el gobierno como tal tiene que decidir si se va a endeudar o si va a aumentar los impuestos, siempre y cuando con el fin de poder ejecutar lo planeado y cubrir cada sector del país. Con las finanzas públicas, el gobierno, ¿qué estrategias puede desarrollar en torno a qué? A la seguridad ciudadana, el deporte, la cultura, la salud, el trabajo y el bienestar social, garantizando a su gente un futuro favorable. Dependiendo de la administración de las finanzas públicas, todos estos aspectos que yo he mencionado anteriormente, el gobierno obviamente va a poder tomar decisiones en cuanto a cuánto presupuesto va a aportar a cada sector y como todos sabemos aquí en Panamá, pues el gobierno le da a cada ministerio, en este caso, de cada uno de estos sectores, un presupuesto anual. Y pues va a depender entonces de los directores, ministros de Estado de cada uno de estos sectores, en qué va a distribuir, cómo va a administrar esos fondos que el gobierno ha destinado. Ajá. Y finalmente están lo que son las finanzas internacionales. Las finanzas internacionales son la base del modelo económico mundial. Su estudio permite realizar todas las actividades que comprenden el desarrollo y avance comercial internacional. Es la parte de las finanzas que estudia la macroeconomía y economía monetaria que existe entre dos o más naciones. ¿Cuál es el objetivo de las finanzas internacionales? Analizar el sistema